Muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes que están ya aquí listos y preparados para dar inicio a esta mañana preciosa de domingo, donde el Señor hoy nos va a ministrar con su palabra, donde el Señor hoy nos va a bendecir con su preciosa presencia a través de su hermosa palabra. Quiero darle la bienvenida a todos los que ya están aquí en el chat. Estamos en vivo. Y la bienvenida también pues a las personas que no nos van a estar viendo en vivo, sino que lo van a ver más tardecito en algún otro momento, que sean muy, muy bendecidos. De verdad que sí, que el Señor les guarde y que esta palabra que vamos a compartir hoy sea una palabra de revelación para cada uno de nosotros. Saludos a todos y vamos a orar para dar inicio en esta preciosa mañana. Padre, queremos agradecerte en esta mañana, Señor, por tu hermosa presencia. Queremos agradecerte por tu cuidado, Señor, que has tenido con cada uno de nosotros, Señor. Queremos, Padre Santo, agradecerte por tu gran misericordia. Has tenido misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Padre, hay tantas cosas que nosotros no nos merecemos, Señor, pero que tú en tu infinito amor y en tu infinita misericordia, Señor, nos regalas cada mañana, Señor. Tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Hoy estamos disfrutando de esas misericordias tuyas. Y te pedimos, por favor, por la gente, Señor, que está atravesando en este momento alguna crisis, algún momento difícil. Te pedimos por la gente que está enferma, Señor, con este virus, Padre Santo, el COVID-19. Te pedimos, por favor, que tú tengas misericordia de cada uno de ellos, Señor. Ahí donde ellos se encuentran en este momento, que puedan recibir, Señor, tu salud sobre sus cuerpos. Ayúdalos, Señor Jesús, que este virus se vaya de sus cuerpos, Señor, y vengan a sanidad en ellos, Señor. Por favor, papito, oramos por tu misericordia. Oro por mi hermano Juan, Señor, que está en Chile, Padre, que está afectado con este virus. Te pedimos tu misericordia para él ahí donde está, por favor, Señor. Te pedimos tu sanidad sobre su cuerpo, Señor, y sobre cualquier persona en cualquier país del mundo que en este momento está enfrentando esta situación, por las familias de ellos, Señor, para que traigas paz a sus corazones, Señor, también, para que este tiempo también sirva para acercarse a ti, Señor Jesús, porque muchas veces, Señor, estas crisis nos acercan a ti. Te pedimos todo esto, Señor, en esta mañana y te damos gracias, Señor, por la palabra que se va a exponer. Úsame, Señor, como un vaso, Padre Santo, de honra para ti, Señor. No merezco, Padre Santo, predicar tu palabra, pero tú en tu misericordia me lo permites. Te pido que hables a través de mi boca, Señor. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, un honor para mí, un placer poder compartir con ustedes la palabra en esta mañana y quiero pedirles a cada uno de ustedes que puedan pues compartir, que puedan por favor orar, por mi hermano que está allá en Chile y que fue diagnosticado con positivo con el COVID. Para nosotros como familia pues es un poco preocupante y estamos, nosotros que vivimos acá en Costa Rica, que estamos más lejitos, pues a nosotros nos preocupa también, pero estamos orando por él y les pido a ustedes que oren. Cuando uno tiene a alguien de su familia afectado, pues se da cuenta realmente el valor que tiene toda esta situación. Así es que les pido, por favor, que ustedes me ayuden a orar por eso. Mi hermano se llama Juan. Y también que oremos por la gente que está en los hospitales. En cualquier país del mundo hay gente, mucha gente muriendo. Y a veces hemos tomado esto a la ligera, pero en realidad no es algo para tomar a la ligera, es realmente algo para tomarlo en cuenta y que podamos tener las precauciones, que podamos cuidarnos, aun cuando ya la restricción sanitaria ya ha quitado ciertas limitantes, que podamos tener cuidado. Cuídense, hermanos, cuídense, no salgan si no tienen que salir. Es mejor protegerse, estamos en un tiempo difícil de pandemia y es mejor protegerse. Y que esto nos acerque cada día más a Dios, nos haga depender más de Él. En vez de enojarnos y molestarnos, pues que esto nos haga depender cada día más de nuestro Dios. La semana pasada estábamos compartiendo el tema alerta, peligro espiritual, ¿se acuerdan? Y compartimos un versículo muy cortito de la palabra, pero que tiene un gran trasfondo y que es muy, muy importante. Y hoy yo quiero que hagamos la segunda parte. Hoy les puse ahí que era la segunda parte,
Tenemos nosotros de base bíblica, tuvimos una base bíblica la semana pasada y vamos a continuar con ella porque esta es la segunda parte, es la continuación de lo que la semana pasada no pudimos terminar. Y ahí en Mateo 26:41 vamos a leer para poder continuar con esta segunda parte. Tal vez ustedes ahí buscan en sus Biblias, anotan en sus agendas Mateo 26:41, sus cuadernitos, en sus agendas. Es importante que ustedes no se queden solamente con lo que aquí se enseña, sino que ustedes vayan y escudriñen más la palabra. Más ahora que tenemos un concurso, no sé cuántos de ustedes se quieren ganar la Biblia por la que estamos trabajando. Mientras más ustedes estén conectaditos, mientras más estén participando, tienen la oportunidad de ganarse una Biblia de promesas que está muy linda. Mateo 26:41 dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y ese fue el texto en que basamos la enseñanza la semana pasada. Quiero hacer como un repaso, ¿verdad? Habíamos dicho la semana pasada que habían dos formas en que nosotros íbamos a ser tentados, dos formas, los hijos de Dios en dos formas vamos a ser tentados. La tentación siempre va a estar ahí, es algo que no se va a ir de nuestra vida. Todos los días, comúnmente, generalmente vamos a tener que estar enfrentando momentos de tentación. Y hablábamos que tentación es lo mismo que pruebas. Vamos a estar enfrentando momentos de pruebas. La palabra de Dios se refiere a tentación como una prueba. Y hablábamos de que muchas veces Dios usa estas pruebas, Dios usa estas tentaciones. Él no las envía, pero Él las usa. ¿Para qué? Para poder mostrarnos a nosotros lo que hay en nuestro interior. Él nos muestra lo que está en lo más interno de nuestro corazón. Y hablábamos algunos ejemplos hablamos de Pedro, hablamos de otros grandes hombres de la Biblia, donde Dios usó a través de una prueba, de una tentación, la usó para demostrar o para mostrarle a esa persona lo que había en su interior y qué era lo que tenía que cambiar, cuál era su debilidad, qué era lo que en ese momento a él estaba llevando a esa tentación y que era muy posible que cayera si no se sostenía de Dios. Entonces, muchas veces la tentación nos muestra cosas que están dentro de nosotros. Ahí nos damos cuenta si hay orgullo, nos damos cuenta si hay temores, nos damos cuenta de un montón de cosas cuando Dios permite esas tentaciones en nuestra vida. Pero también la tentación no solamente es usada por Dios, también es usada por Satanás. Y Satanás va a usar la tentación no para que descubramos lo que está en nuestro corazón y podamos hacer cambios, no, él va a usar la tentación precisamente para hacernos caer y para que perdamos totalmente de vista todo lo que Dios quiere hacer con nosotros, que nos desenfoquemos e inclusive que nos apartemos de Dios a tal punto que no volvamos a regresar. Ese es el método que usa Satanás. Satanás va a usar, y hablamos un poquito sobre que muchas veces es Satanás directamente, muchas veces se usa el mundo, Satanás, nuestro enemigo de nuestras almas, va a usar las cosas del mundo, ¿verdad? Para ponerlo como muy bonito, como que sea muy apetitoso y entonces caigamos en las tentaciones, o muchas veces también usa lo mismo que está dentro de nuestro corazón, nuestras propias pasiones. Y vimos muchos versículos y estuvo muy bueno. Si alguno de ustedes no ha oído la primera parte, pues aquí en este canal de YouTube queda grabado y usted la puede buscar. Se llama de la misma manera Alerta, Peligro Espiritual. Esa es la parte 1. Esta es la parte 2, es la continuación. Entonces, después de haberlos llevado por ese cortito repaso, porque si les cuento todo lo que hablamos la semana pasada, no vamos a terminar lo que traigo para ustedes en esta semana. Entonces, habíamos leído Mateo 26:41, voy a volver otra vez a leerlo. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y habíamos dicho que habían dos deberes que eran el antídoto contra las tentaciones, dos deberes que nosotros como hijos de Dios debemos practicar siempre. Nosotros debemos estar atentos con eso. Son dos deberes. Eso es como cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el deber suyo? El deber suyo es, no sé, traer el sustento a la casa, o el deber suyo es a un chiquito, uno le dice a un hijo, bueno, el deber suyo es estudiar, mi amor, ese es su deber. Esa es su responsabilidad. Un deber es una responsabilidad. Bueno, tenemos una responsabilidad muy grande los hijos de Dios. Tenemos un deber muy importante y que lo podemos traducir en dos deberes, pero que al final de cuentas se convierte en un solo deber porque uno va pegado con el otro, uno va anclado con el otro. Esos dos deberes son precisamente velar y orar. Y ahí fue donde quedamos la semana pasada porque hablábamos
de que esos son deberes importantísimos. ¿Por qué? Porque nuestra carne es débil. Nuestro espíritu siempre está dispuesto. El espíritu siempre quiere orar, el espíritu siempre quiere velar, el espíritu siempre quiere adorar, el espíritu siempre quiere hacer bien las cosas, porque es el espíritu. Pero la carne no. La carne es muy débil, la carne siempre quiere hacer su santa voluntad. Entonces la carne es la que se opone muchas veces a que nosotros podamos lograr salir de la tentación. Y cuando habla de no entréis en tentación, quiere decir que la tentación siempre va a andar por ahí dando vueltas, pero una cosa es que ande la tentación por ahí y otra es que usted entre en tentación. Eso es como cuando usted va a entrar a un lugar, entonces usted ve una tienda así, no sé, a nosotras las mujeres que nos encanta, ¿verdad? Ir de compras, de shopping. Entonces vamos a, no sé, vamos a un mall, pero no tenemos plata para comprar, pero a nosotros nos encanta ir a ver. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros desde afuera empezamos a ver y decimos, no, mejor ni entro porque después me tiento a comprar. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa. No, mejor de aquí lejitos yo me voy a fijar desde aquí porque si yo entro, después me emociono y cuando me doy cuenta salgo comprando algo que no debía comprar porque no tenía el dinero para eso, pero me emociono tanto donde entro. Entonces, es lo mismo. Usted desde afuera, usted está viendo las cosas. Pero si usted entra, usted podría caer en la tentación de comprar. Y exactamente esto es igual. La tentación puede andar por todo lado, pero cuando usted entra en tentación, ahí es donde está lo peligroso. Ahí es donde su vida espiritual, su vida física, toda su vida completa va a estar en peligro, porque una tentación no te afecta solo tu espíritu. Nosotros somos seres tripartitos, somos seres integrales. Entonces tenemos un alma, tenemos un cuerpo y tenemos un espíritu. Lo que afecta el alma afecta al cuerpo y el espíritu. Lo que afecta el espíritu va a afectar al cuerpo y el alma. Lo que afecta el alma va a afectar las otras dos partes. Entonces tenemos que estar conscientes de que cualquier tentación nos va a afectar como seres integrales y no solo a nosotros, va a afectar nuestro entorno, va a afectar nuestra familia. Decisiones que tomemos basados en una tentación en la que hemos entrado va a arrastrar a nuestra familia muchas veces. Hay personas que han perdido sus familias, han perdido sus hogares por haber entrado en una tentación y no han salido de ella y tienen años de estar en eso y no han salido de ahí porque no se han mantenido velando y orando. Entonces, dos deberes de los hijos de Dios para guardar nuestra alma de caer en tentación, ¿verdad? Y de quedarnos ahí tirados eran velar y orar. Habíamos hablado que velar, vamos a dar la definición de velar. Velar significa estar en guardia, tener precaución. Oiga bien estas palabras, oiga bien estas definiciones. Yo quiero que usted las escuche con mucha atención. Estoy viendo que está Jenny ahí. Qué linda, Jenny. Bienvenida. Nos alegramos mucho y también veo que está Gustavo. Gustavo, bienvenido también. Vamos a ver la palabra velar. ¿Qué significa la palabra velar? Vean, lean bien. Dice velar, estar en guardia. Estar en guardia. ¿Qué es eso de estar en guardia? Como los guardas que ponen ahí en las puertas, ¿verdad? De los bancos o de cualquier lugar, ellos están ahí velando. ¿Quién va a entrar? ¿Quién va a salir? ¿Cómo van a entrar? Están cuidando, protegiendo. Entonces, estar en guardia es estar atento. Un guardia no puede estar mirando para el ciprés, no puede estar metido en su teléfono mientras está trabajando, no puede estar distraído. Entonces, cuando dice estar en guardia es cero distracción. Usted no puede estar distraído. Usted tiene que estar atento. Usted tiene que tener precaución. Velar es estar en guardia. Tener precaución, oiga, tener precaución. ¿Qué es tener precaución? Saber que algo te podría hacer daño y ser precavido. No, si eso me hace daño, mejor no me acerco a eso. No sé, como que usted ve un perro muy bravo en la calle y usted no se le va a acercar a hacerle cariñito porque usted no lo conoce, usted no sabe si ese perro la va a morder o lo va a morder. Entonces usted tiene una precaución, usted dice, no, de lejito mejor, le hago ahí medio, pero no me voy a acercar porque de pronto me puede morder. Entonces, tener precaución, ser una persona precavida o cuando usted, no sé, va por un lugar que usted no conoce, usted va precavido porque usted dice, este lugar no lo conozco, no sé qué me va a salir en el camino, no sé si aquí es peligroso, no conozco este lugar. Precaución. O sea, cuando usted está velando, usted no solo está en guardia, sino que tiene precaución. Otra cosa de velar. Velar es considerar todas las maneras, escuche bien, considerar todas las maneras y todos los medios que pudieran ser usados por el enemigo de nuestras almas para aplastarnos con la tentación, porque lo que quiere Satanás es sacarnos. O sea, cuando usted empiece a entrar en tentación, usted tiene que mejor ver cómo hace, pero salir corriendo de ahí.
Porque el enemigo lo que quiere es aplastar tu alma, el enemigo lo que quiere es dañar tu alma, el enemigo lo que quiere es sacarte de los propósitos de Dios. Es lo que quiere el enemigo nos odia a muerte. Si él pudiera matarnos hoy mismo lo haría, solo que Dios no se lo permite. Entonces nosotros no podemos estar tan ignorantes del peligro que representa una tentación en nuestra vida. Y cuánta gente juega con la tentación, cuánta gente juega con eso. ¿Cuántos hijos de Dios me refiero? Porque aquí estoy predicándole a hijos de Dios, no estoy predicándole a gente de afuera, estoy predicándole a hijos de Dios. ¿Cuántos estamos muchas veces descuidados y entramos en tentación y no nos damos cuenta que cuando menos nos percatemos vamos a estar apartados de nuestro Dios, vamos a estar haciendo cosas que nunca jamás creímos que podíamos hacer y apartados del propósito y del plan divino? Entonces vuelvo a repetir la definición de velar porque es importante que usted sepa qué es velar, porque a veces pensamos que velar es levantarnos a las 3 de la mañana y sentarnos en la cama a hablar con Dios. Esa es una parte de velar, esa es una parte de mi intimidad con Dios, pero velar en sí, velar es estar en guardia, tener precaución, considerar todas las maneras y todos los medios que pudieran ser usados por Satanás para aplastarnos. Todos los medios usted tiene que considerar y decir, a ver, esta situación que me está viniendo en este momento, ¿podría apartarme de Dios? ¿Podría apartarme de mi familia? ¿Podría dañar mis hijos? A ver, esta situación que se me está viniendo en este momento, que es muy tentadora, ¿podría sacarme de la voluntad de Dios? ¿Podría sacarme de los propósitos de Dios? Usted tiene que considerar todas las maneras y todos los medios, porque Satanás va a usar muchas maneras y muchos medios para sacarlo a usted del propósito divino, del plan que Dios tiene con usted. Todos hemos nacido con un propósito y eso lo hemos predicado hasta el cansancio. Todos hemos nacido con un plan, con un propósito en esta tierra. Usted no vino por casualidad o por accidente. Usted vino a esta tierra, Dios lo puso en el vientre de su mamá con un plan. Usted vino con un propósito y usted está aquí plantado en Costa Rica con un plan y un propósito. Unos nacimos en unos países, otros en otros, pero Dios nos congregó aquí porque Él tiene un plan. Así es que usted tiene que estar entendido de eso, que usted, si en algún momento determinado alguien en el camino te interceptó, te compartió la palabra, te compartió la Biblia y te compartió el mensaje de salvación y hoy tú estás en los caminos del Señor y eres un hijo de Dios, eso quiere decir que hay un plan de Dios contigo, pero hay también un plan del enemigo contigo. Porque como Dios tiene un plan grande para ti, Satanás también tiene un plan para ti. ¿Y cuál es ese plan? Única y exclusivamente destruirte y que desobedezcas a Dios y no cumplas lo que Dios tiene preparado para ti, lo que Dios quiere que tú hagas en esta tierra. No estamos aquí para hacer nada o para hacer las cosas normales de siempre. Levantarnos, comer, trabajar, descansar y luego hacer una familia, no sé. Hay más cosas, aparte de esas cosas que son muy buenas, pero hay más cosas. Así es que eso es velar. Velar es que usted esté atento, que usted esté precavido, que usted esté estudiando todas las cosas que se le pudieran presentar y decir, esto podría llevarme a una caída, esta situación que estoy permitiendo en estos momentos, estoy coqueteando con una situación que no debería yo coquetear. Y si yo sigo en esto, me podría llevar al traste mi familia, mi hogar, mi casa, todo. Todo. Entonces, ojo, velamos es cuando estamos atentos. ¿Y qué es orar? ¿Se acuerdan? 2 deberes, velar y orar. ¿Qué es orar? Bueno, orar es el medio por el cual podemos recibir ayuda divina para velar correctamente. O sea, ¿para qué? Para velar correctamente. O sea, para estar en guardia correctamente, para estar precavidos correctamente, para estar viendo todos los detalles que se nos presentan en el diario vivir y para estar analizándolos y decir, esto podría ser mi caída o esto no. Esto me podría aplastar, esto podría dañar mi familia. Recuerden que una tentación, cuando usted cae en una tentación, cuando usted entra en una tentación y usted cae en una tentación, recuerde que no, el único dañado no es usted. Usted va a dañar a todo su entorno. Si un esposo entra en una tentación de serle infiel a su esposa, no va a ser dañado solo él, va a dañar a una esposa, va a dañar a unos hijos, va a dañar una carrera de pronto, va a dañar una familia, va a dañar una casa, va a dañar finanzas, porque las finanzas se dañan, porque entonces ya la plata que era para la familia se ocupa para otras cosas. Se ocupa para andar con la amante, se ocupa para salir con ella, se ocupa. Entonces entra también en maldición su dinero. O sea que cuando entramos en una tentación, no solo dañamos nuestra propia vida, nuestro propio futuro, nuestro propio plan, nuestro propio propósito, sino que también dañamos la vida de aquellos que nos rodean, la vida de aquellos que están con nosotros, que Dios los puso a nuestro lado de pronto para protegerlos, también los dañamos a ellos. Cualquier decisión que usted tome, sea buena o sea mala, va a traer
Eso va a trascender sobre tu hogar, sobre tu familia. Entonces, orar es el medio que nosotros vamos a utilizar para velar correctamente, para recibir ayuda en medio de este proceso, en medio de todo este tiempo. ¿Cuánto dura este proceso? Toda la vida. Usted toda la vida debe mantenerse, yo toda la vida debo mantenerme velando y orando, atenta, cuidadosa, atento, cuidadoso. ¿Qué me podría desenfocar? De pronto Dios te ha hablado a ti de usarte en un ministerio. El diablo lo escuchó, el diablo lo sabe y dijo, no lo voy a dejar. Y de hecho, aquí hay gente que me está oyendo y que sabe que Dios a ti te ha escogido para hacer cosas grandes para Él. Pero entonces el enemigo vino en tu camino para tentarte y para que entraras en tentación y hacerte caer. Y tú estabas descuidado o descuidada. No estabas velando ni estabas orando, porque no es lo mismo sentarse en la mesa del comedor y gracias Señor por estos alimentos. Eso es una oración de mantenimiento. O de despertarte en la mañana, Espíritu Santo, buenos días, amado Dios, buenos días, te entrego este día en tus manos, cuida a mi familia. Es una oración de mantenimiento, estás manteniendo tu vida espiritual. Pero cuando tú empiezas a orar y empiezas a velar, estamos hablando de palabras mayores. Dios te habla en ese momento, Dios te guía, Dios te da discernimiento, Dios alumbra tu entendimiento y tú dices, eso que me está pasando por algo es, fijo eso algo, aquí hay mano peluda, como digo yo siempre. Yo siempre digo, aquí hay mano peluda, aquí detrás de esto hay mano peluda, ¿verdad? Mano peluda, ustedes me entienden cuando yo digo mano peluda, no es que es un hombre así como un peludo, no, mano peluda, o sea, aquí hay maldad detrás. Hay una maldad que fijo me quiere robar algo que Dios tiene. ¿Y a cuántos? Mire, conozco tanta gente con llamados impresionantes, con unos talentos y unos dones increíbles, más que talentos, dones increíbles, donde Dios los ha usado de una forma poderosa, con unos ministerios que les han sido entregados. Sin embargo, no velaron ni oraron, no estuvieron atentos, no se mantuvieron en precaución, no consideraron todas las formas. Entonces jugaron con la tentación. Mire, me encanta a mí hablar de esta historia de Sansón, que sabemos un hombre llamado, con un hombre que Dios iba a usar para liberar a su pueblo, jugó con la tentación, o sea, de ahí él le daba lo mismo, una cosa que la otra, y no veló, y se enamora de una mujer impía, se enamora de una mujer que no era del pueblo de Israel, y una mujer que ni siquiera lo quería, para peores, porque todavía lo hubiera querido, pero una mujer que estaba comprada para hacerlo caer, o sea, era un medio por el cual Satanás lo iba a hacer caer. Y a veces nosotros no descubrimos ese medio, creemos que, ay, se enamoró de mí, es que es tan linda, ay, se enamoró de mí, es que es tan guapo. Y usted no sabe si ese guapo y esa linda fueron enviados directamente a su vida para hacerle a usted pecar, para hacerle desobedecer a Dios y para hacerle caer hasta el punto de que usted no se pueda levantar nunca más. Porque hay gente que cuando cayó en tentación, cuando entró en tentación, nunca más se pudo levantar de ahí. Gloria a Dios por la gente que en el camino se levanta, pide perdón y Señor, ayúdame, dame otra oportunidad. Gloria a Dios por esas personas. Y hoy estamos predicando esto para que usted no tenga necesidad después de estar arrepintiéndose y pidiéndole perdón al Señor y diciendo, dame otra oportunidad, sino que más bien usted se mantenga velando y orando, cuidándose de no entrar en tentación, cuidándose de no estar en esa situación de tener que pedirle perdón al Señor y su misericordia sobre su vida por algo que usted dejó de hacer, que era lo que Dios a usted le había mandado. Y este Sansón, al final de cuentas, termina pecando contra Dios. ¿Por qué? Porque fue más fuerte su tentación que lo que Dios había dicho que iba a hacer con él. Y a mí esa historia de Sansón me impresiona, un hombre con un llamado impresionante, cómo jugó con la tentación, jugó con el pecado. Tenga cuidado, hermano y hermana, tengamos cuidado todos, mantengámonos alerta, mantengámonos considerando todas las maneras que pudieran venir a nuestra vida. Hay muchas maneras que son muy sutiles, donde usted de pronto dice, no, ahí no, jamás, eso no creo. Tenga cuidado, pele el ojo, como digo yo, porque eso podría ser algo que el enemigo está enviando para sacarte de sus planes, para sacarte de ser una mujer de Dios, para sacarte de ser un hombre de Dios, para sacarte de que tu familia sea una familia de testimonio. De testimonio. Hay tanta gente con situaciones de este tipo que sus testimonios no son los que ellos quisieran demostrar. Ok, razones bíblicas de por qué debemos velar y orar. A ver, ¿por qué nosotros debemos mantenernos alertas? ¿Por qué debemos mantenernos vigilantes, cuidando todos los peligros? ¿Por qué debemos mantenernos así? ¿Y por qué debemos orar? Usted tiene que orar todos los días para que el Señor lo vaya guiando.
y no en la oración de mantenimiento, sino una comunión diaria con Dios, Dios te va a hablar. Cuando usted de verdad se mete con el Señor, Dios a usted le va a hablar y Dios le va a guiar, Él va a poner en usted un deseo, un anhelo en el corazón y usted va a decir, si yo hago esto, esto me aleja de mi Dios. Eso es como cuando uno era chiquillo y uno decía, no, si le desobedezco a mamá, mamá me va a pegar y después va a andar enojada conmigo. O mi mamá se va a enojar conmigo, o mi papá se va a molestar conmigo, después no va a querer hablarme. Entonces uno trataba de no hacer algo que uno sabía que iba a ofender a los padres porque uno sabía que le iba feo. Ahora, eso no es que usted pecó y entonces Dios lo castiga, porque eso no es cierto. Yo siempre he dicho que uno mismo se castiga solo, porque uno mismo siembra una mala semilla y esa mala semilla te va a traer una mala cosecha. Así que al final de cuentas uno se termina castigando solo. Dios no te castiga. La Biblia habla de que Dios nos disciplina, a los hijos nos disciplina y nos disciplina porque nos ama. Pero al final de cuentas uno mismo provoca eso. Uno se pone para que le den, como dice el dicho, ¿verdad? Porque uno mismo está siendo descuidado con su vida. Entonces ahora vamos a ver razones bíblicas de por qué nosotros debemos orar. La primera razón es porque Cristo conoce el poder de las tentaciones y por eso nos exhorta a orar. En esta palabra, ustedes se acuerdan esta base bíblica que acabamos de leer ahí, en Mateo 6:13, esa base bíblica sucede cuando Jesús va a orar, cuando ya viene casi el momento donde a él donde lo van a entregar para morir en la cruz. Entonces él se va al monte con sus discípulos a orar. Si leemos el contexto anterior a este pasaje bíblico que estamos leyendo, él se va con los discípulos de él que han caminado 3 años con él, que han comido con él, que han dormido con él, que conocen al maestro, lo conocen, y se van a orar. Bueno, se van a ese monte y él les dice, quédense aquí porque yo voy a ir allá a orar y quédense aquí velando. Quédense aquí velando. Y se va Jesús a orar y Jesús pasa ese momento en el Getsemaní, ese momento difícil donde él está ahí con su padre y donde está teniendo su lucha, y ese es otro tema importante también, pero no lo vamos a predicar aquí. Él está pasando su momento ahí con Dios. Y cuando él regresa, encuentra que sus lindos discípulos y preciosos, en vez de estar velando y orando, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban roncando. En ningún momento Jesús les dijo, vayan y ronquen mientras yo voy a orar. No, les dijo, quédense aquí velando mientras yo voy allá. Entonces, Cristo, si el mismo Jesucristo, o sea, yo me pongo a pensar, si el mismo Jesucristo se fue a orar para protegerse de la tentación, ¿cómo nosotros, qué esperamos nosotros, que no somos Dios, ¿verdad? ¿Qué esperamos nosotros que no tenemos necesidad de orar? ¿Cuánta gente se cree autosuficiente con sus propias capacidades? No, yo en eso jamás yo lo haría. Eso es lo que usted cree. Pero usted no sabe si una tentación a usted le va a cambiar el corazón y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, la primera razón por la que nosotros debemos orar, y son razones bíblicas por las que nosotros debemos velar y orar, número 1 es porque Cristo conoce el poder de las tentaciones, por eso nos exhorta a hacerlo. Él nos dice, no, velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, es una exhortación, o sea, dejen de ser tan descuidados, manténganse cuidadosos, manténganse alerta para que no entren en tentación, no para que no sean tentados, porque vamos a ser tentados siempre, sino para que no entremos en la tentación, para que no caigamos en ese proceso. Entonces, vean, vamos a ver qué dice Mateo 6:13. Mateo 6:13. Aquí vamos a leer este pasaje. Dice, Mateo 6:13, lo leo en la Reina Valera del 60, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí, y no nos metas en tentación. Cuando estamos haciendo la oración del Padre Nuestro, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Ok? Lo busqué en la traducción del lenguaje actual, un lenguaje más acorde, para que lo podamos entender en realidad, pero a mí me gusta usar la versión del 60. Pero Mateo 6:13, en la traducción del lenguaje actual, que es como una paráfrasis, dice así, dice, y cuando vengan las pruebas, ¿se acuerdan que tentación es lo mismo que pruebas? Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti y líbranos del poder del diablo. Oiga, eso es como parafraseando, usted le está diciendo a Dios, Señor, trata conmigo. Señor, trata conmigo de tal manera que sea yo librada poderosamente de aquella maldad que me ocasiona entrar en tentación. Señor, trata conmigo. O sea, ¿estás haciendo qué?
estás dependiendo de Dios. No hay manera de ganar en medio de una tentación si estamos independientes de Dios, si estamos confiando en nuestra fuerza. Yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer. Cuando se dio cuenta, lo hizo. Porque nosotros no podemos confiar en nuestras propias fuerzas. Nosotros necesitamos la ayuda de nuestro Dios para poder pasar la tentación sin caída, porque la tentación siempre va a estar ahí. Confiando en nuestras fuerzas, nunca lo vamos a lograr. Solo su gracia nos capacita. Por eso es tan importante velar y orar. O sea, van juntas, van de la mano. Usted va a estar atento, pero va a estar dependiendo de Dios. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame para no caer en medio de esta tentación, para no ceder, Señor, para no ceder terreno, para no ceder territorio. Señor, ayúdame, por favor. Ayúdame para poder mantenerme firme, Señor, haciendo tu voluntad. No quiero hacer algo que no está dentro de tu voluntad. No quiero hacer lo que el mundo hace, nada más porque el mundo lo hace. Yo voy a ser diferente. Yo voy a ser una persona diferente, ya porque todo el mundo lo hace y porque esa es la moda. Yo no tengo por qué hacerlo, Señor. Yo te voy a honrar a ti. Entonces, cuando usted se mantiene orando así, la fortaleza de Dios viene sobre su vida. Eso es algo impresionante. La fortaleza de Dios va a venir sobre tu vida, porque va a venir, porque Dios no te va a dejar solo. Porque Dios no te va a dejar que estés pasando por ahí sabiendo que tú le estás haciendo una oración y le estás pidiendo que te ayude, que seas librado poderosamente de la maldad que el enemigo está enviando contra ti, porque el enemigo la va a mandar. La primera razón, entonces, dijimos, es porque Dios conoce el poder de la tentación. O sea, Jesús sabe el poder de la tentación. O sea, si Él lo sabe, ¿por qué nosotros no hacemos los tontos? ¿Por qué nosotros somos tan descuidados y dejamos que la tentación venga a nuestra vida y hasta jugamos y coqueteamos con ella? O sea, ¿por qué somos tan descuidados? Si Él mismo, Él sabe el poder, Él que es Dios, conoce que la tentación tiene poder. Ahora nosotros somos súper descuidados. Sí. Y jugamos y coqueteamos y nos hace gracia la tentación. Número 2, ¿por qué nosotros debemos velar y orar? ¿Por qué? Número 2, porque así evitamos entrar en tentación y caer en ella. ¿Por qué? Porque las consecuencias serán desastrosas para los que se dieron. ¿Okay? Entonces, número 2, porque nosotros cuando velamos y oramos evitamos entrar en la tentación. Les dije que una cosa era ser tentado y otra cosa era entrar en tentación, otra cosa era caer en la tentación. Usted puede ser tentado a hacer algo, pero no necesariamente usted lo hizo porque usted se mantuvo dependiendo de Dios, se mantuvo velando, se mantuvo con la palabra, se mantuvo aplicando la palabra, no lo que dice el mundo, sino aplicando lo que dice la palabra. Entonces, número 2, ¿por qué debemos velar y orar? Porque cuando nosotros velamos y oramos, entonces evitamos caer en la tentación, evitamos entrar en esa tentación y evitamos tener consecuencias desastrosas. Pastora, ¿pero por qué consecuencias desastrosas? Claro que sí. Cuando usted cayó ya en la tentación, cuando usted entró en la tentación y usted cayó en ella, vienen consecuencias. Y a veces queremos hacernos los tontos, los locos, no creo, yo me arrepiento y ya Dios me perdona. No, yo le digo al Señor, perdóname, Diosito entiende. Como yo vacilo a veces, Diosito. Nosotros no tenemos un Diosito, tenemos un Dios poderoso que ama, pero que también disciplina. Entonces, cuando usted juega y coquetea con el pecado, y juega y coquetea con la tentación, y le hace cosquillitas, tarde que temprano usted va a tener consecuencias por esas cosas que usted está practicando. Ahora, existen 2 tipos de personas que van a atravesar una tentación. Aquí quiero dejarles eso bien claro. Mire, existen 2 tipos de personas que van a atravesar una tentación. La primera persona que va a atravesar una tentación son las personas que parecen ser, pero no son creyentes genuinos. Entonces, son personas que dicen que aman a Dios, que de pronto hasta se congreguen, de pronto tengan una Biblia en la casa, de pronto sean personas que van a la iglesia, sean personas que todo el tiempo andan diciendo Dios te bendiga, bendiciones, no sé, esas cosas. Pero son personas que parecen ser, pero en realidad no son creyentes genuinos. Mire lo que dice la palabra, le voy a demostrar eso. Lucas 8:13, así dice Lucas 8:13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. O sea, esas son personas que pueden llegar a la iglesia, que pueden en algún momento hacer una resolución en su corazón y entregarle el corazón al Señor, ¿verdad? Pero ¿qué dice aquí la palabra? Dice que
Cuando oyen la palabra, la reciben con gozo y se entusiasman. Qué linda palabra, wow, qué tremenda la palabra. Uy, me tocó, y pueden llorar y arrodillarse y moquear, como digo yo, y estar ahí. Oh, Dios, sí, perdóname, sé que he hecho algo malo, por Dios, he pecado, perdón. Ok, reciben la palabra con gozo. Ah, pero no tienen raíces. ¿Y por qué no tienen raíces según Lucas 8:13? Es la parábola del sembrador. ¿Por qué? ¿Por qué ellos no tienen raíces? ¿Por qué? Porque ellos creen por algún tiempo, pero cuando viene la prueba ellos se apartan. Entonces son personas que pareciera que son cristianos genuinos, pero en realidad no lo son, porque cuando viene la prueba se apartan, cuando viene la tentación se apartan. O sea, acuérdense que tentación es prueba. Cuando viene la prueba, sea de Dios o sea de Satanás, se van a apartar. No son personas con corazón genuino. O sea, son personas que no tienen raíces y entonces andan hablando de Dios todo el tiempo, adorando a Dios, levantando las manos, yendo a una iglesia, lo que sea. Pero viene la prueba, viene el momento de la tempestad, viene el momento de la dificultad. ¿Qué hacen ellos? Se apartan. No buscan meterse con Dios, se enojan con Dios, se enojan con la pastora, se enojan con la iglesia, se enojan con los líderes y se van. No tenían raíces sólidas, porque uno cuando tiene raíces sólidas, uno está parado sobre la palabra y uno sabe porque sabe que Dios lo llamó y uno avanza y uno continúa adelante, vea lo que vea, pase lo que pase, oiga lo que oiga, usted sabe que usted depende de Dios. Por eso la palabra dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en quién, en el pastor, en la pastora, en el líder. Puesto los ojos en quién, ¿en quién vas a poner tus ojos? En Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa a esta gente? Esta gente es el primer tipo de persona que va a atravesar una tentación, es gente que no son creyentes genuinos. ¿Y cómo van a demostrar que no son creyentes genuinos? Bueno, porque cuando viene el tiempo de la prueba se apartan. ¿Se apartan de quién? Se apartan de Dios, se apartan de la iglesia, se apartan inclusive de la familia, se apartan de todo el mundo. Estas personas parecen tener una vida cristiana con un buen comienzo, pero tarde que temprano, el tiempo de la tentación los va a hacer abandonar su fe, tarde que temprano, o sea, tarde que temprano los hace abandonar su fe, y cuando usted los ve, están haciendo lo mismo que hacían antes de que supuestamente entregaran su corazón al Señor. ¿Por qué no echaron raíces? ¿Por qué? ¿Por qué no echaron raíces? Porque en realidad había sido un momento emocional. ¿Cuántas veces nosotros hacemos decisiones en Dios basados en nuestras emociones? Solo emocionalmente. Solo porque en ese momento, fue tocado el corazón, tal vez yo estaba pasando un momento muy difícil, muy triste, entonces, en ese momento la música y todos los cantos de la iglesia, todo me hacen llorar, o que perdí un ser querido, o que estoy sin plata, o que me enfermé, y entonces busco a Dios por esa necesidad. Pero en realidad no era algo genuino, yo no estaba buscando a Dios para amarlo a Él, estaba buscando los panes que Dios me podía dar, las cosas que Él me podía bendecir, la sanidad que yo estaba necesitando, pero en realidad no estaba amando a Dios, me diera o no me diera. Entonces, claro, viene la tentación y esas personas son descritas como un hombre insensato. ¿Qué es lo que fue lo que hizo el hombre insensato? Edificó su casa sobre la arena. ¿Se acuerdan que la palabra habla de que unos edificaron su casa sobre la roca, otros edificaron su casa sobre la arena? Vean lo que dice Mateo 7, 26 y 27. Vamos a leer ahí Mateo 7, 26 y 27. Ahí Will está poniendo todos los versículos para que ustedes los apunten y los tengan ahí para seguirlos estudiando. Mateo 7, 26 y 27 dice así: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, oiga, no es que usted oiga la palabra, no es que usted se siente a escuchar mensajes, no es que usted se siente a escuchar sermones. Usted puede escuchar todos los sermones que hay ahorita en internet, porque ahora es cuando más abundan, porque ahora los pastores tenemos que predicar por internet, ya sea por Facebook, ya sea aquí por YouTube, ya sea por cualquier lugar, por cualquier canal, predicamos la palabra. Entonces hay montones de sermones por todo lado. Usted no es que usted lo oiga. Dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o sea, es poner por obra lo que usted escucha. Si usted hoy está escuchando que tiene que velar y orar, usted tiene que ir a velar y orar. Usted no se puede quedar con que, qué linda la palabra que predicó la pastora Daisy el domingo, qué bonita, y ya después se le olvidó. Y entre semana usted dice, ¿de qué hablaron el domingo? ¿Qué fue lo que dijeron el domingo? No, o sea, eso tiene que ser una vida en usted. Entonces, Mateo 7, 26 y 27 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé, oiga, le compararé, nuestro Dios lo compara, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu sobre aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Por eso es que les decía ahora que cuando usted vela y ora, ¿verdad? Para no entrar en tentación y no tener las consecuencias desastrosas que puede traer el haber cedido ante la tentación. Ceda a una tentación y cuénteme después qué consecuencias desastrosas tuvo usted. Nunca van a venir consecuencias buenas de un pecado que usted haya cometido. Nunca. Peque contra Dios, entre en tentación y usted después me contará y yo después le contaré todas las consecuencias que vinieron por no haber cumplido la palabra del Señor, por no haber edificado tu casa sobre la roca, sino por haberla edificado sobre la arena. Y eso es lo que dice esta palabra. Fue grande su ruina. A mí eso me impresiona el corazón. Aquí en el versículo 27 de Mateo 7, fue grande su ruina. Oiga, ¿cuántos de nosotros queremos tener ruina en nuestra vida? Ruina, maldición. Ninguno de nosotros queremos traer ruina a nuestra casa, traer ruina a nuestros hijos, traer ruina a nuestras finanzas. Entonces, tenemos que mantenernos velando y orando. No juguemos con la tentación, no juguemos con las pruebas que se nos vienen, no juguemos con esas cosas. Voy a darles unos ejemplos. Judas es un ejemplo del tipo de gente insensata. ¿Por qué? Dice que Judas caminó 3 años con Jesús, parecía que le conocía, porque andaba con él, comía con él, dormía con él, ¿verdad? Era uno de sus discípulos, parecía que le conocía, pero cuando vino la tentación, Judas cayó en ella, vendiendo a su Señor. ¿Y qué le pasó a Judas? Nunca más fue restaurado. Uno de los peligros que podríamos enfrentar a nosotros los hijos de Dios al ceder a la tentación, al entrar en una tentación y al ceder en ella, podría ser que nunca nos levantáramos de allí. ¿Qué es el plan de Satanás? Que nunca te levantes de allí, que nunca te vuelvas a levantar y que te quedes tirado en el suelo. Hoy tenemos una oportunidad, estamos escuchando esta palabra y hoy podemos tomar la decisión de decir no, yo a partir de hoy voy a mantenerme velando y orando, voy a mantenerme protegiendo mi familia, protegiéndome a mí misma, voy a mantenerme con cuidado, que cuando yo veo que una cosa se me está acercando y eso no está de acuerdo a la palabra de Dios y eso me podría desviar de su propósito, mejor aquí, patitas para que te quiero, mejor corro, mejor huyo, no voy a quedarme permaneciendo allí, porque si no podría ser que nunca fuera restaurado. Ok, y la segunda clase de personas que van a estar entrando en una tentación, estamos hablando de 2 tipos de personas que entran en una tentación. La primera es aquellas personas que parecieran creyentes, pero que en realidad no lo son. Y la segunda clase de personas son los verdaderos creyentes. Ahora sí, ¿quiénes son los verdaderos creyentes? Bueno, la Biblia está llena de ejemplos de mujeres y hombres genuinos, un corazón genuino, que tuvieron consecuencias desastrosas por ceder a la tentación. Entonces, hay gente que va a ceder ante la tentación, pues a quedar ahí tirada porque no tenían corazones genuinos, porque no tenían raíces sólidas. Pero hay gente que también son verdaderos cristianos creyentes de Dios, que de verdad aman a Dios, que han estado ahí, que han permanecido, pero que también pecaron y tuvieron consecuencias desastrosas por ceder ante la tentación. Por eso les estoy diciendo el peligro de ceder a una tentación, así sea algo chiquitito, por algo pequeñito se empieza. Usted sabe que las cosas grandes empiezan por las cosas pequeñitas. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos a Adán. Ustedes conocen a Adán, ¿verdad? Fue creado en la imagen de Dios con una naturaleza santa, así lo creó Dios. Él no estaba sujeto a los deseos pecaminosos de la carne, ¿verdad? De la naturaleza caída. Pero, sin embargo, él tan pronto entró en la tentación, fue vencido por ella. Quedó perdido, arruinado, y con eso, ¿quién pagó los platos rotos? No solo él y su mujer, sino que toda la raza humana. Por eso le digo, cuando usted entra en tentación, cuando usted cede, cuando usted cae, todo se arruina, no solo su vida, se arruina su alrededor. Hermanos, tengamos cuidado. Yo siempre pienso en la familia, cómo nosotros arruinamos nuestros hijos, nuestra familia, por entrar en tentaciones, por jugar con la tentación, por no huir, por no correr, por no mantenernos vigilantes. Muchas veces damos paso a cosas en nuestra vida que después
va a traer dolor sobre nuestra casa, dolor sobre nuestros hijos, dolor sobre nuestras finanzas, porque muchas finanzas son afectadas precisamente por el pecado que reina en nuestros corazones, por el pecado, por haber cedido a tentaciones. Tal vez hiciste un mal negocio y sabías, porque sabías que no debías hacer ese negocio, pero lo hiciste. ¿Y qué consecuencia desastrosa vino luego? Quedaste con una deuda increíblemente fuerte. ¿Y por qué cediste a esa tentación? Porque no te mantuviste velando y orando, porque no fuiste prudente. ¿Ok? Vamos a ver si el mismo Adán, que tenía condiciones tan favorables, pudo caer tan fácilmente, ahora ¿qué podríamos esperar nosotros? Que no tenemos esas condiciones que tenía Adán. Él tenía todo a su alrededor para él, no había en ese momento una naturaleza caída, pecaminosa. Sin embargo, él cayó en el pecado, fue tentado y cayó en el pecado. ¿Qué podríamos esperar nosotros en nuestra pelea contra Satanás? Nosotros no solamente estamos peleando contra él, sino que estamos peleando con todo un mundo bajo maldición y con muchísimos deseos que se atesoran dentro de nosotros, en nuestra naturaleza caída, deseos que están ahí dentro, que debemos cada vez someterlos más delante de Dios. Si usted no somete esos deseos y usted sigue pensando que usted está en lo correcto, tarde que temprano, usted va a entrar en tentación y las consecuencias no van a ser bonitas. No van a ser bonitas, van a ser consecuencias tristes, no solo para usted, sino para todos aquellos a los que usted ama y rodea. Abraham, el padre de los fieles. Abraham 2 veces entró en la misma tentación. ¿Cuál era la tentación de Abraham? Temores por su esposa, por la seguridad de su esposa. Que la esposa era muy bonita. Entonces, cuando llegaban a algún lugar, él hacía que su esposa mintiera, para que entonces a él no lo mataran, porque si la esposa era bonita, lo podían matar a él para dejarse la esposa. Entonces, mire lo que dice Génesis 12. Vamos a leer ahí Génesis 12. Dice Génesis 12, versículo 12 y 13. Lo que hizo Abraham, el padre de la fe, el padre de los creyentes, un hombre de fe increíble. Vea lo que hizo. Él entró en tentación y luego eso trajo tristeza. Primero, esa tentación de mentir, porque él mintió. Vamos a leer primero el versículo. Dice Génesis 12, del versículo 12 al 13, dice, y cuando te vean los egipcios, esto lo está hablando Abraham a Sara, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te preservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. O sea, Abraham pidiéndole a su esposa que mintiera. ¿Ok? Y mire lo que dice Génesis 22. Es la segunda vez en la que él miente en la misma forma. Génesis 22. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. O sea, 2 veces mintió. Génesis 22 y Génesis 12, 12 y 13. 2 veces mintió con lo mismo, diciendo que Sara no era su esposa, sino que era su hermana. ¿Para qué? Por el temor que él sentía, para guardar su propia vida. Dijo mentiras. ¿Usted cree que la mentira, que mentir no es una tentación? Porque estamos tan acostumbrados en este mundo caído en el que vivimos, la mentira es normal, todo el mundo miente, existen mentiritas blancas y usted sabe que eso no es cierto. Solo que nos enseñan en el mundo, ay, pero no, diga eso para salir del paso, porque si usted dice la verdad, se le va a complicar todo el asunto. No, Abraham estaba tratando de salir del paso. Él estaba diciendo, vamos a decir que tú eres mi hermana para que no me maten. Parecía ser algo como muy... Sí, no era con tanta significancia, era nada más, en vez de decir que era la esposa, decir que era la hermana. Pero ¿qué va? Dios no juega con esas cosas. Dios no juega con esas cosas. Y cuando usted dice una mentira, usted está entrando en tentación, usted va a tener consecuencias desastrosas por esa mentira. Vean nada más la vida de Abraham. Después este rey se llevó a Sara y empezaron a pasar tantas cosas ahí que cuando se dieron cuenta que Sara no era la hermana, sino que era la esposa, el rey mandó a que Abraham jalara de ahí, que se fuera de ahí. Entonces, ¿por qué? Porque él había dicho una mentira, entonces vino consecuencias sobre ese lugar. No vino consecuencias solo sobre Abraham, vino consecuencias sobre todo ese lugar que habían estado ellos. Si usted se va a leer Génesis 20 y estudia esta historia, se va a dar cuenta, cuando usted dice una mentira, aunque a usted le parezca algo muy piadoso,
usted está entrando en tentación y usted está pecando. Y usted podría traer consecuencias sobre todo su alrededor. David, conocemos este hombre que la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, entró en tentación y entró en tentación porque empezó a codiciar a la esposa del prójimo. Y la vio muy guapa, muy linda y la mandó a traer. Y luego no solamente le bastó con acostarse con ella, dejarla embarazada, sino que también mató al esposo. Entonces él tuvo maquinaciones pecaminosas en su mente, usó el adulterio, usó el asesinato. Y David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, David era un rey. ¿Y qué fue lo que ocurrió ahí? Él se descuidó. Esta historia a mí me gusta mucho, porque puedo aprender para mi propia vida. Descuídate y tendrás problemas. Descuídate. Él no salió a la guerra ese día, se prefirió quedar descansando en la casa. Y mirando por su balcón, vio que estaba la guapa allá bañándose y la mandó a traer. Estaba descuidado. No estaba en la guerra. Hermanos, debemos mantenernos en guerra, debemos mantenernos vigilantes, debemos mantenernos ocupados, porque el diablo va a esperar cualquier momentito de descuido tuyo para mandar una tentación y para que entres en esa tentación. Y podemos hablar de muchos otros hombres, Noé, Lot, Ezequías, Pedro, tantos hombres que hoy podemos recordar por las situaciones en que ellos vivieron y cómo cayeron ellos en tentación. Pedro, en el momento de la tentación, él inmediatamente cedió. Él le dijo al Señor Jesús que él nunca lo iba a negar, pero cuando vino la tentación, en ese momento lo negó. Él dijo, nunca lo voy a negar, porque a veces nosotros nos creemos tan fuertes y tan poderosos y decimos, yo nunca le seré infiel a mi esposa, eso no está en mí, yo soy un hombre fiel y ella es la única. Tenga cuidado, manténgase orando, manténgase velando, porque usted no sabe si le viene una guapa y usted en ese momento no está velando y orando, cosas que usted dijo que nunca iba a hacer, las puede terminar haciendo. Así que no juegue con estas cosas. Entrar en tentación es peligroso. Por eso estamos diciendo, alerta, peligro espiritual. ¿Usted cree que ese nombre se lo puse así nomás porque así? Es porque quiero que usted se mantenga alerta, porque sepa que hay un peligro espiritual rondando alrededor de nosotros. No se lo puse nada más por ponerle un nombre bonito a la enseñanza. Es porque debemos ser cuidadosos, precavidos. Por eso tenemos que velar y orar. Porque Dios nos da muchas advertencias, muchos ejemplos de gente que ha entrado en tentación y que después les ha costado la vida. Les ha costado la vida. A David le costó la vida prácticamente. Toda la nación fue no sé, maldita o tuvo consecuencias a través del pecado de su rey. Y yo me pongo a pensar, no sé, ejemplos clásicos de adulterio, familias cristianas, matrimonios cristianos que han caído en adulterio, alguno de los dos entró en tentación y cuando cayó en esa tentación no solo se dañó él mismo, sino que dañó a su esposa, dañó a sus hijos, dañó un ministerio, porque de pronto tenían un ministerio donde servían juntos. O sea, tenemos que tener cuidado, un noviazgo donde de pronto Dios tenía cosas preparadas para esos dos novios con ellos cuando se casaran. Pero los dos jugaron con la tentación y no fueron gente que se mantuvo velando y orando. Entonces, cuando llegó la tentación, cayeron en ella, fornicaron y después vienen consecuencias. Eso no es algo que podamos decir, no, no pide perdón y ya. No es así. Porque entonces no tendríamos todo este montón de hombres y mujeres de los que la palabra nos advierte y nos dice, mire cómo ellos les pasó y entraron en consecuencias. A pesar de todo eso, a pesar de todas las advertencias que Dios nos hace, muchos creyentes hoy viven descuidados. Muchos de nosotros vivimos descuidados, jugando con el pecado, jugando con la tentación, haciéndonos de la vista gorda. No oramos, no velamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando viene la tentación no nos damos ni cuenta que vino. No nos damos ni cuenta que vino porque vivimos descuidados, velando, sin orar, jugando con los principios bíblicos. Número 3, ¿por qué es importante mantenernos velando y orando? ¿Por qué es importante? Porque cuando nosotros reconocemos, cuando nosotros oramos y velamos, es que estamos reconociendo que tenemos una debilidad. Entonces encontramos buenas razones para depender de nuestro Dios. O sea, ¿por qué es importante mantenernos velando y orando? Porque cuando velamos y oramos, reconocemos que somos débiles
y que nosotros por nosotros mismos no vamos a lograr salir adelante, no vamos a lograr poder ganar la batalla contra la tentación. ¿Sabe cuál es la principal debilidad de una persona, de un hijo de Dios, de un cristiano? ¿Sabe cuál es la principal debilidad? Usted tiene que aprender a reconocer sus debilidades. Y usted cuando vela y ora, usted va a encontrar sus debilidades. Usted va a saber cuáles son las debilidades que están ahí, porque usted va a conocer otros momentos donde usted ha caído, momentos donde usted ha cedido. Entonces usted dice, yo soy débil para esto. O sea, yo tengo que depender de mi Dios, porque si no dependo de mi Dios, me voy a ir con todas. ¿Sabe cuál es la principal debilidad de un cristiano, de un hijo de Dios? La principal debilidad es la confianza en su propia fuerza. Cuando usted confía en su propia fuerza, usted es candidato listo para entrar en una tentación y caer en ella. Usted no puede confiar en sus fuerzas. Nosotros no tenemos la capacidad para vencer la tentación si no fuera por Dios, si no fuera Él el que nos levantara. Mire lo que dice Mateo 26:33. Mateo 26:33. Este versículo lo leímos la semana pasada. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. O sea, Pedro le dijo, no. O sea, aunque todos te nieguen, aunque todos hablen de ti, yo eso nunca lo haré. Estaba dependiendo de sus propias fuerzas, estaba dependiendo de sus propias capacidades. No, yo negar a Jesús, no, jamás. Si es mi amigo, yo he comido con él, yo he dormido con él, yo he andado con él. Yo negar a Jesús, no, está loco, jamás, jamás, porque él estaba muy seguro de sí mismo. Él estaba seguro de sí. ¿Y qué fue lo que le pasó? Terminó negando al Señor. Y Dios nos quiere a nosotros advertir de eso. Hoy Dios nos quiere decir, deje de estar confiando usted en su propia fuerza. Deje de estar diciendo, no, yo nunca haría eso. Mejor vaya a la oración, vaya, discrimine, pídale al Señor que le muestre sus debilidades, dígale, Señor, ayúdame. Esa oración que les dije ahora, Señor, cuando leímos, no nos metas en tentación. ¿Se acuerdan que acabamos de leer ese versículo? Cuando usted le dice, Señor, por favor, ayúdame, Señor, para que entonces cuando venga la tentación, yo tenga, Señor, la fuerza necesaria para que el enemigo no venga a tratar de destruirme, para que con todas las armas que el enemigo ha enviado contra mí, no me logre botar, no me logre desestabilizar y no me logre tirar al suelo, Señor, que yo pueda pasar libre esta prueba. Eso es lo que tenemos que hacer. No debemos mantener una confianza en nosotros mismos. Debemos entender que no tenemos ningún poder y no tenemos ninguna fuerza propia para resistir a la hora de la tentación. La fuerza viene de parte de Dios. Y hay muchos ejemplos que pudiéramos dar, pero como ya es un poquito tarde, me voy a ir pasando algunas cosas. Nunca debemos halagarnos a nosotros mismos diciendo o pensando que tenemos suficiente fuerza. No, yo soy demasiado fuerte en esa área. Esa no es mi área débil, tenga cuidado, porque si Satanás te escucha, podría decir, con que no es tu área débil, pues te voy a hacer entender que sí lo es. Y que no solo es tu área débil, sino que también vas a caer en ella. Entonces debemos dejar de estar siendo autosuficientes y creyéndonos doña toda, como dice el dicho, para que ustedes me entiendan, así a lo tico, creyéndonos superiores y que nosotros podemos tener más fuerza que Dios. No, por eso debemos velar y orar, velar y orar. Si a usted le cuesta velar, si a usted le cuesta orar, hoy es día de arrepentimiento. Hoy es día de resolución. Señor, yo voy a empezar a orar, yo voy a empezar a hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque hay concupiscencias secretas que se esconden en nuestros corazones. Hay cosas, hay pasiones que están dentro de lo más íntimo de nuestro corazón y que nosotros a veces de pronto ni siquiera sabemos que están ahí, pero que cuando se presenta la tentación, entonces esas pasiones, esas concupiscencias, esos pecados internos, ¿qué es lo que pasa con ellos? Ellos se levantan, se alborotan, gritan, nos inquietan, nos seducen y no se van a dar por vencidos hasta que o sean muertos o sean satisfechos. Son cosas internas dentro de nosotros, que nosotros decimos que no las tenemos, pero ahí están, porque tenemos una naturaleza caída, por eso dependemos de nuestro Dios. Entonces, en el momento de la tentación, eso va a salir a flote, ahí es donde va a salir. Eso es como cuando usted tiene una naranja, por fuera usted no le ve el juguito, pero cuando usted aprieta esa naranja, ¿qué es lo que sale dentro? Lo que estaba dentro, jugo. Ahora, si usted aprieta una naranja, por fuera usted la ve muy linda, pero cuando usted la aprieta, lo que no sale nada de jugo porque estaba seca por dentro. O sea, cuando usted apriete la naranja va a salir lo que está dentro de ella. Cuando entras en prueba, cuando entras en tentación, es como que te estuvieran apretando y ahí va a salir lo que hay realmente dentro de ti, lo que hay dentro de mí va a salir afuera. Entonces,
No, esas pasiones no van a descansar ni se van a quedar quietas hasta que sucedan dos cosas: o las matemos o las complazcamos. Y muchos cristianos terminamos complaciéndolas, terminamos haciendo lo que la pasión dice, lo que la concupiscencia y el deseo pecaminoso que está dentro de nosotros dice. Por eso dice la palabra cuando acabamos de leer: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué la carne? Porque son esas pasiones internas que están ahí, que nos seducen en el momento de la tentación. Usted puede decir: yo siempre seré fiel a mi esposa, pero usted no sabe si en un momento determinado llegó una persona que fue enviada directamente desde el trono satánico a interceptarlo a usted para votarlo. Y usted no es una persona que ora, usted no es una persona que se mantiene velando, usted no es una persona que conoce su debilidad. Cayó. Cuando se dio cuenta fue infiel, cosa que usted siempre dijo que nunca sería infiel. Y eso es solamente un ejemplo, porque es un ejemplo muy básico de cosas tuyas personales, empiezas a sentir que no, que es que nadie te pone atención, que cuando tú sirves en la iglesia nadie ve eso, y empiezas a permitir pensamientos que hablábamos la semana pasada. Cuando usted empieza a permitir pensamientos, y cuando te das cuenta, me voy de la iglesia. La verdad es que aquí nadie me quiere, la verdad es que aquí ni la pastora, ni el pastor, y nadie valora lo que yo hago, yo aquí me mato, yo aquí sirvo, pero nadie valora lo que yo hago. Entonces cuando se dio cuenta se fue, y cuando se fue no volvió a levantarse. Son pasiones que se alborotan dentro de ti, que te seducen para hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios, para ser totalmente desobedientes a la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? O satisfaces esas pasiones o las matas. ¿Cómo las matas? Cuando tú te sometes a Dios. ¿Cuándo las matas? Cuando tú te sometes a Dios. Cuando vas a la presencia del Señor. Señor, me estoy sintiendo tentado a abandonar el ministerio que tú me entregaste. Me estoy sintiendo tentado a dejar todo esto botado. Me estoy sintiendo tentado a ya entregar esto, a entregar este puesto en donde estoy sirviendo, este ministerio donde estoy sirviendo, a dejar esto botado. Me estoy sintiendo tentado. Señor, ayúdame, 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 porque sé que si estoy aquí es por algo, es porque tú me pusiste. Señor, dependo de ti, necesito tu fuerza, necesito tu fortaleza. Por eso Jesús se iba y se retiraba a orar. Por eso la oración es tan importante, por eso es que debemos velar y orar, por eso es. Porque nosotros vamos a necesitar en medio de estas situaciones a Dios. Es imposible que ganemos si no buscamos al Señor. Podríamos pensar muy orgullosamente que hay cosas que jamás haríamos. Eso pensó Pedro. Pedro pensó y dijo: yo negar a Jesús, jamás. Usted podría decir: yo decir una mentira, no, jamás. Yo engañar, no, jamás. Yo robarme un peso, no, jamás. Yo dejar abandonado lo que Dios a mí me entregó, no, jamás. Pero a la hora de la hora, cuando viene la tentación, las mismas pasiones desordenadas que están dentro de ti podrían hacerte caer en eso. Me gusta la historia de Pedro, porque Pedro estaba seguro que él no lo haría porque él amaba a su Señor, pasaba con él. Yo pienso que era uno de los preferidos, de los amados, no sé. Y a la hora de la hora hizo lo que él nunca se imaginó que él podía hacer, que él nunca pensó que él llegaría a hacer una cosa así. Usted tal vez ha pensado que usted jamás dejaría el ministerio. Usted puede pensar que usted jamás pecaría en un pecado de adulterio, en un pecado de fornicación. Usted puede pensar que usted jamás cogería el dinero que no es suyo y haría, no sé, alguna transacción ilícita. No sé. Tenga cuidado, tenga cuidado, tenga cuidado. Examínese en qué está confiando usted. Proverbios 28:26. Ya casi voy a ir terminando. Proverbios 28:26. Usted tiene que examinarse. ¿Y cómo se examina usted? Cuando usted entra en oración, cuando usted depende de su Dios, cuando usted está dependiendo de Él, cuando usted se mantiene de la manita de Él, cuando usted está ahí. ¿Sabe por qué el enemigo nos impulsa a pecar? Porque por lo general cuando pecamos, cuando hacemos algo que sabemos que a Dios no le agrada, nos tendemos a apartar de su presencia. Ya no queremos ir a hablar con Él. Eso es como cuando el chiquillo mete las de andar con los papás y mejor no quiere ni acercarse. Entra a la casa corriendo y se mete al cuarto para que los papás no lo vean, para que los papás no vean que viene con los ojos rojos porque se fumó un puro, o para que los papás no se den cuenta de que pasó tal o cual cosa, o las muchachas que quedan embarazadas se ocultan su pancita, cosas de ese tipo. Entonces nosotros cuando pecamos no queremos que Dios nos observe, no queremos. Entonces, ¿qué hacemos? No vamos a la oración, porque sabemos que si vamos a ir a la oración, Dios nos va a descubrir el corazón, aunque tontamente hacemos eso, porque Dios, hablemos con Él o no hablemos, todo lo sabe y está enterado de todos nuestros detalles.
Mire lo que dice Proverbios 28:26. Por eso es importante examinarte. Dice Proverbios 28:26, el que confía en su propio corazón es necio. ¿Cómo es el que confía en su propio corazón? Necio. Es un necio, el que confía en que yo no lo voy a hacer. Es que no, es que ya yo dije que yo no lo voy a hacer. Es un necio. Cuando habla así, es un necio. ¿Y qué sigue diciendo? Mas el que camina en sabiduría será librado. ¿Qué es caminar en sabiduría? Dependiendo de su Dios, velando y orando, dependiendo, conociendo, examinándose. Tengo esta debilidad, sentí esta inclinación, mejor voy a la oración, mejor voy donde Dios, Señor, puede ser que haya algo aquí, yo no quiero entrar en tentación y que esto me lleve a la caída, Señor, dependo de ti, ayúdame, Señor, fortaléceme, y la palabra de Dios te va a fortalecer, su amor te va a fortalecer, no seas tan necio creyendo en que tú no vas a pecar en eso. Un creyente verdadero no puede confiar en su propio corazón. No puede confiar. Usted no puede confiar en su propio corazón. Mire lo que dice Jeremías 17:9. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón. Oiga, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cómo es el corazón? Jeremías 17:9. ¿Cómo es el corazón? El corazón es engañoso. Usted puede creer una cosa, pero su corazón lo puede estar engañando. El corazón es engañoso. Dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y no solo engañoso, es perverso. No solo es engañoso, sino que también es perverso. O sea, lo que usted cree que nunca usted podría hacer, puede ser que usted lo termine haciendo porque su corazón lo engaña. Mi amor, te seré fiel por toda la vida. Y a la hora de la hora, su corazón lo engañó y no fue fiel. Por eso hay que mantenerse velando, orando, cuidándose, alertas, entendidos de las cosas que se mueven a nuestro alrededor, cerrando puertas, protegiéndose, protegiendo a la familia. ¿Acaso te atreverías a confiar en aquello que es engañoso más que todas las cosas? Si nosotros nos ponemos a pensar en este pasaje, nunca más vamos a volver a confiar en nuestro corazón. Cuando estamos confiando en nuestro propio corazón es porque creemos que tenemos una motivación lo suficientemente fuerte para no caer. Y eso no está correcto. Nosotros debemos entender que separados del Señor nada vamos a poder hacer. Ahora, ¿qué pasa con la tentación en nuestras vidas? Te voy a decir algunas cosas rápidamente. ¿Qué pasa cuando entras en tentación? ¿Qué pasa con tu vida cuando ya entraste y caíste y cediste ante una tentación? Número uno, la tentación entenebrece la mente. Entenebrece la mente, o sea, no te deja pensar con claridad. Cuando ya tú entraste en tentación, difícilmente te va a costar ir a Dios, difícilmente te va a costar arrepentirte, difícilmente te va a costar, te va a costar más bien levantarte de ahí y salir. Por eso la Biblia dice, para que no entréis. O sea, lo que nos está es previniendo de que entremos, porque ya una vez que usted entró, le va a costar muchísimo. Mire lo que dice Oseas 4:11. Oseas 4:11, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Oseas 4:11, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. O sea, ya una vez que usted entra en tentación, eso es como cuando usted está en ese momento, cuando la persona está en el momento que se emborracha, que ya no sabe ni lo que habla ni lo que hace. Usted ve que hay gente que dice, es que estaba tan tomado que no me acuerdo lo que pasó. Es que estaba tan borracho que no me acuerdo. O se despertaron en una cama enfermos de SIDA porque de pronto tuvieron una intimidad con alguna persona enferma de SIDA en un lugar de una persona que ni siquiera conocían ni nada. ¿Por qué? Porque estaban tan llenos de vino, estaban tan embriagados, tan borrachos, que terminaron haciendo muchas cosas incorrectas. Por eso dice fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Estos pecados quitan el juicio. O sea, difícilmente usted va a poder pensar con claridad. Ya cuando usted está emocionado con el pecado de fornicación, usted difícilmente después va a poder pensar con claridad. Usted se va a acomodar a ese pecado. Y usted va a empezar a buscar miles de argumentos para justificar ese pecado. Por eso la palabra dice que nosotros debemos mantenernos velando y orando para no llegar ahí, sino para salir corriendo cuando estemos casi por llegar ahí. De la misma manera que embriagarse afecta al juicio de una persona, la tentación tiene el poder para entorpecer el juicio. ¿Qué es el juicio? La capacidad de razonar, la capacidad de tomar decisiones. Ese es el juicio.
este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la imagen de Dios. O sea, ¿quién cegó el entendimiento? Dice el Dios de este siglo. ¿Cuál es el Dios de este siglo? Satanás, el enemigo de nuestras almas. Ese es el Dios de este siglo. No es el Dios nuestro, el que nosotros tenemos en nuestro corazón, no, es el Dios de este siglo. Él ciega el entendimiento y te hace creer que eso que tú estás haciendo lo hace todo el mundo y es normal. Que los que no lo practican son unos, ¿cómo nos dicen? A las personas que somos así como muy radicales y que nos gusta mantenernos en protección y nos gusta declarar muchos pecados como que no están correctos y hablar las cosas sin pelos en la lengua, nos dicen que somos, se me olvidó el nombre, nos dicen que somos personas ahí que, se me fue el nombre, pero bueno, ustedes me entienden. No podemos ser cuidado de mantenernos para que no venga Satanás y al hacernos entrar en tentación luego ciegue el entendimiento, ciegue nuestro entendimiento y no podamos entender ni ver las cosas con claridad. Cuando usted puede, en los comentarios que estaba leyendo cuando estaba preparando esta lección, hablaba mucho de la fidelidad entre los esposos cristianos, hablaba mucho del adulterio. Entonces, una vez que el enemigo ciega tu entendimiento, usted ya empieza a ver normal y a justificar, no, es que mi esposa de por sí no me cuidaba. No, es que mi esposa de por sí le da pereza levantarse a hacerme desayuno y cada vez que yo quería tener intimidad con ella se negaba, decía que lo diera a otra porque ella, esta me quiere, esta me cuida. Y empiezas a justificar tu pecado porque el Dios de este siglo cegó tu entendimiento. Eso no es lo correcto, la palabra de Dios no dice eso. O sea, usted tiene que ir y orar. Si su esposa y usted tienen problemas, tiene que buscar ayuda. Pero no puede ir y tomar una decisión basada en la mundanalidad de este mundo. Cada tentación disminuye la claridad del entendimiento y del juicio del hombre, sea la tentación que sea orgullo, sea mentira, sea fornicación, sea adulterio, sea mentira, sea robo, sea hurto, lo que sea. Cualquier tentación, Dios nos advierte y nos dice, velen y oren para que no entren en ese proceso donde ustedes sientan que no pueden tomar una decisión con claridad. Si usted en este momento se pone a analizar situaciones de su vida, y usted se pone a pensar y dice, sí, ya me acuerdo, aquella vez cuando yo estaba pasando por aquella tentación y no me mantuve orando y entré en esa tentación y caí en esa tentación, me costaba pensar con claridad. Me costaba pensar con claridad. ¿Por qué? Porque el enemigo va a empezar a usar tus deseos y tus emociones. Y entonces va a trabajar directamente desde tus deseos y desde tus emociones las va a usar. Él no va a trabajar directamente desde tus principios. Va a trabajar directamente desde tus emociones y de tus deseos. Entonces va a justificar esa situación. ¿Cuántas parejas he escuchado yo que justifican el adulterio? No, es que ella no me cuidaba. Es que ella tampoco fue buena esposa. ¿Y qué? Usted como esposo debió haber orado por ella, haber buscado ayuda para la relación de ustedes dos. Así dice la palabra. Usted es cabeza. Y hay muchas cosas que nosotros nos dejamos llevar nuestros deseos y nuestras emociones. Por eso siempre yo he dicho que los deseos y las emociones son malos consejeros. Usted no puede tomar una decisión al calor o bajo el control de una emoción. La emoción en ese momento te dice, agarra tus cosas y ándate. Y usted se va. Y después, cuando ya se bajó la emoción, usted llora y sufre porque se fue. ¿Por qué me fui? ¿Y por qué dejé esto tirado? ¿Y por qué dejé mi familia? ¿Por qué dejé mi esposa? ¿Y por qué dejé el ministerio? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Oh, por Dios, y se arrepiente de haber hecho esas cosas. Pero usted al calor de una emoción, usted tomó una decisión porque usted ya había entrado en tentación, porque usted no se había mantenido guardándose, orando, velando. Cuando nosotros somos tentados, hay dos poderes que obran, el poder de la tentación fuera de nosotros y el poder de la tentación dentro de nosotros, o sea, el deseo pecaminoso del corazón. Y hay creyentes que creen que nunca van a pasar por ahí, pero nosotros tenemos muchos testimonios en la palabra de Dios de gente que creyendo que no harían, cayeron, hicieron. Y hoy es un tiempo precioso para que nosotros tomemos decisiones radicales en nuestra vida. Ya se me fue el tiempo, así que voy a leer Santiago 1, 13, 15. Este tema a mí me apasiona mucho, porque sé que hay tantos cristianos que
que han caído y que no se han podido levantar. Y Dios quiere restaurarte. Dios quiere restaurarnos. Dios, si usted conoce a una persona que estaba sirviéndole al Señor, que amaba al Señor con todo su corazón y es de la segunda clase de personas que entran en tentación, no de la primera, del que no tenía raíces, del que se alejó, no, sino de los que amaban de verdad al Señor, que tenían raíces, pero que entraron en tentación, no se mantuvieron orando y cayeron. Si usted conoce personas así, envíeles este video, envíeles este link para que ellos puedan entender que es un tiempo de restauración, que se pueden levantar, que se pueden restaurar, que pueden retomar y ahora sí entender que deben mantenerse velando y orando. Mire lo que dice Santiago 1 del 13 al 15. Dice así, Santiago 1 del 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Para que usted entre en tentación y caiga, tiene que haber todo un proceso. Y no, Dios no te manda esa tentación, nadie te empuja a pecar, dice que tú mismo, de tu propia concupiscencia, eres atraído y seducido. Y una vez que eres atraído y seducido, dice que la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, o sea, cuando viene un pensamiento a tu mente de ser infiel, para poner un ejemplo de lo que hemos estado hablando comúnmente ahorita, viene un pensamiento a tu mente de ser infiel, pero tú en tu corazón sabes que tú hiciste una promesa de nunca ser infiel. Pero entonces, como no te fuiste a orar y no te fuiste a velar y no te fuiste a depender de Dios, sino que jugaste con eso y lo viste como muy insignificante, cuando te diste cuenta de tus mismos deseos internos, se alimenta ese pensamiento a pecar, a desobedecerle a Dios, porque no solo pecas contra tu esposa o contra tu esposo, pecas contra Dios, es el primer pecado de desobediencia. Entonces, ¿qué es lo que viene cuando no te cuidaste y no te protegiste con ese pensamiento que fue enviado a ti? Entonces se alimentó ese pensamiento, bajó a tu corazón, se alimentó de los deseos desordenados que están ahí por nuestra naturaleza caída y una vez que se alimenta, coge fuerza, da a luz el pecado, porque entonces usted viene y peca, hace, es infiel, se va con aquella muchacha, se va con aquel hombre, empieza a recibirle mensajes, perdón, empieza, no sé, un día a coquetear y un día salió y cuando se dio cuenta de por sí es que de por sí mi esposa no me cuida, de por sí mi esposo es un pesado, mi esposo aquí, mi esposo allí, usted empieza a hablar mal de la persona, está ya consumando su pecado, cuando se dio cuenta cayó en pecado de adulterio y ese pecado de adulterio te lleva a la muerte. Puede ser que andes caminando todos los días vivo, pero muerte espiritual. Entonces aprendamos de nuestra propia experiencia, ya para ir terminando, aprendamos de nuestra propia experiencia y de la experiencia de otros. Si ya usted ha caído en una tentación antes, o sea, no entre otra vez en esa misma tentación, ya usted sabe que tiene una debilidad, cuídese. Manténgase orando y velando, manténgase alerta, porque la meta final de Satanás siempre es tentar, ¿para qué? Para que tú deshonres a Dios y para que arruines tu alma. Son dos cosas. Deshonres a Dios y arruines tu alma y arruines tu vida espiritual. ¿Ok? Vamos a leer el último versículo para despedirnos, 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. Él nos ha hecho una promesa, que cuando nosotros estemos en tentación, dice que Él va a estar ahí para socorrernos. Pero esa promesa no es para cualquier persona. Esa promesa es para los que se mantienen velando y orando. Esa promesa tiene sus letras pequeñitas. Como cuando uno dice, hay unas letras pequeñitas que usted tiene que leer abajo. Esa promesa no es para todo mundo. Esa promesa no es para los que andan haciendo loco en la calle. Esa promesa no es para los hijos de Dios desobedientes que no velan y oran. Esa promesa es para los que se mantienen velando y orando, para los que se mantienen atentos, cuidadosos. Mire lo que dice 1 Corintios 10:13. Este versículo es importantísimo, es una promesa de nuestro Dios. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, fiel es Dios. O sea, no ha venido ninguna tentación que no sea humana, todas las tentaciones son humanas, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la salida para que podáis soportar. Él nos ha prometido darnos la salida. O sea, quiere
pero usted se ha mantenido velando y orando, usted le va a venir la salida, usted le va a venir la idea de cómo salir de ahí, usted le va a venir sabiduría, su mente no va a estar entenebrecida, usted va a tener juicio para poder tomar una decisión correcta, porque se ha mantenido velando y orando. Pero si usted no se mantiene velando y orando, a usted no le va a venir esa salida. Eso es solo para los que se mantienen velando y orando. ¿Ve lo que dice 2 Pedro 2:9? Sabe el Señor librar de tentación, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿A quiénes guarda Él de la tentación? A los piadosos. ¿Quiénes son los piadosos? Los que se mantienen velando y orando. Y como se mantienen velando y orando, saben qué agrada y qué desagrada a Dios. Y saben agradar a su Dios. Cueste lo que cueste. Se enoje quien se enoje. Venga lo que venga. Van a agradar a su Dios. Y Dios los va a ayudar a salir de esa tentación. Debemos esforzarnos. Debemos esforzarnos. Tengo muchas cosas más que decirle, pero vamos a quedar aquí. Tiempo de velar y orar, hermanos. Tiempo de velar y orar para que no entremos en tentación. Quiero orar por ustedes y quiero retarlos esta semana para que ustedes esta semana, desde hoy hasta el próximo domingo que nos volvemos a encontrar acá por este canal, que usted pueda pedirle al Señor perdón, si tiene que pedirle perdón porque tal vez ha sido negligente en cuanto a velar y orar, y le pueda decir al Señor, Señor, ayúdame, por favor. Ayúdame, yo no quiero entrar en tentación, no quiero perder la bendición tuya, yo quiero saber que yo puedo, Señor, permanecer firme y que puedo estar firme en medio de las tentaciones, porque tentaciones, hermanos, acuérdense, siempre las vamos a tener. No nos van a guardar en una burbujita para que no seamos tentados, al contrario, vamos a ser muy tentados, más los hijos de Dios que permanecemos firmes todavía. Vamos a ser más tentados. El diablo nos odia y no quiere que nosotros cumplamos el propósito de Dios en esta tierra. Él no quiere que tú seas pastor, Él no quiere que tú seas pastora, Él no quiere que tú seas evangelista, Él no quiere que tú seas, no sé, que entres en tentación. No vamos a entrar en tentación. Puede venir la tentación a tocar la puerta. No, mañana vamos a tener célula para estar compartiendo un poquito más este tema. Yo los invito para que se conecten por Zoom y podamos compartir un poquito más. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, por esta palabra que no se quede solamente en nuestra mente, sino que baje a lo profundo de nuestro espíritu y ahí cumpla el propósito por el cual fue enviado, Señor. Oro por todos los que estamos escuchando, Señor, por todos los que estamos acá, Padre, conectados, Señor, para que esta palabra sea revelada a nuestro ser. Padre, que entendamos en nuestro entendimiento, alumbra nuestro entendimiento para entender lo importante, Señor, de velar y orar, y para que entendamos que la tentación tiene poder y que si no velamos y oramos, Señor, vamos a estar luego arrepintiéndonos con mucho dolor, con muchas consecuencias desagradables en nuestras vidas. Señor, Padre, oro para que tú nos libres de toda tentación, nos des todo lo que necesitamos, todas las vendrá en el momento oportuno, justo y preciso. Padre, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por la oportunidad de predicar tu palabra, gracias por mis hermanos y mis hermanas, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanos, y me alegro mucho que hayan podido compartir en esta mañana con nosotros, a todos los que se conectaron. Ahí veo a Pedrito también desde México, qué bueno, amigo, bendiciones. Veo también, vamos a ver a quién más veo. Bueno, veo a todos los que somos de la congregación y me alegró tanto ver a Jenny, me alegró tanto ver a Gustavito, Estercita, que está también por ahí conectada. Bueno, a todos los que estamos aquí conectados y a los que seguramente van a ver el video en algún lugar, saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Nos estamos conectando nuevamente la próxima semana. Les amo mucho en el Señor y que esta semana sea una semana de reto para ustedes, una semana de velar y orar, donde usted no se aparte del Señor nunca, jamás, para que su vida sea guardada y protegida. Muchísimas bendiciones para todos. Hasta luego.